Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, un actor, director y dramaturgo que lleva más de 6 décadas dedicado a las artes escénicas. Un referente que ha sabido combinar la tradición clásica con la innovación y la experimentación. Es un placer recibirlo sobre las tablas del Teatro El Sótano, a Gerardo Montesinos. Montesinos, Gerardo, qué honor tenerlo aquí sobre las tablas. Puede sentarse. Bueno, gracias. Gerardo Montesinos. Rodríguez. Y Rodríguez. Ajá. Yo necesito que usted me diga dónde y cuándo nació. Bueno, nací en La Habana hace muchísimos años, en 1900 y pico. Ajá. Ajá. ¿En qué lugar de La Habana? La Habana del centro Habana. Centro Habana. Sí. Bueno, me imagino que en el pediátrico, maternidad. Yo no sé decirte, sé que es algo de la Virgen de la Caridad, porque mi madre hizo una promesa, porque no fue, el parto no fue muy fácil, y entonces le hizo, bueno, que yo tenía que hacer algo a través de los años, que casi nunca lo hice. Oye, al principio y después no lo hice. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? Bueno, mi padre fue chofer particular de un hombre de mucho dinero durante muchísimos años. Mi madre estudió piano y se hizo profesor de piano, pero en aquellos momentos, fue todo esto antes de la revolución, era difícil por ser negra de coger un empleo básico y se dedicó durante muchos años a trabajar en un taller de costura en un lugar que se llamaba Los Precios Fijos, una tienda que se llamaba Los Precios Fijos, que era muy conocida aquí en Cuba en esos momentos. Pero de todas maneras, si su madre estudió piano, usted entonces tuvo mucha influencia del arte en sí. No creas que mucho. Los genes no fueron, pudiera ser que, pero no tuve nada que ver. ¿No influyó eso? No influyó, porque nunca tocó piano. Delante de mí no teníamos piano en la casa ni nada de eso. Ya. ¿Y usted de pequeño cómo era? ¿Era un niño introvertido, extrovertido? ¿Era de esos que le gustaba hacer presentaciones aunque fuera en casa? No sé. No fui. Yo empecé de niño en una escuela que se llamaba Valdés Rodríguez e hice cuarto, quinto y sexto. Teníamos un profesor de coro que se llama Alfredo Levy, un magnífico profesor, y él molló entre varios alumnos y vio que parece que yo era afinado y me incorporó al coro durante 2 o 3 años. Fui hasta solista del coro. Ahí creo que me empezó un poco la vocación mía como cantante o como artista. Pero entonces comenzó en el canto. Sí, o sea, sí, en el canto. Comenzó en el canto Sí. Y además le gustaba desde pequeño, está clarísimo. Sí, más o menos. Pero no muy. ¿No? No, yo no era los que cantaba mucho, nada. Un poco que canté y a él le gustó y empecé a cantar en el coro. Lo que sí era afinado. Era eso afinado. Sí, creo. Pero entonces, ¿cómo llegó a usted el arte de manera más seria? ¿Cómo se dio cuenta que a eso se iba a dedicar o que eso era lo que más le gustaba y entonces decidió, o es que fue paulatinamente coincidente? Bueno, paulatinamente estudié bachiller en ciencias e hice también, como aquella, fui de mecánico electricista durante 4 años. Pero vi que eso no me interesaba nada. No le interesaba. Y como me empezó el bichito de cantar, me presenté en el programa de aficionados José Antonio Alonso y me hice estrella naciente. Qué bien. Con ese afán de decir, bueno, ojalá que no ser solamente estrella naciente, sino un gran cantante conocido por el público. Entre ellos estábamos en esa época Pablo Milanés, Berta Dupuy, Aurora Más Nueva, Alden Nay, Mario Limonta,
que sí lograron su sueño de ser conocidos por el pueblo cubano. Pero- Otros no lo logramos o otros no lo lograron. Pero mire que sí lo logró, porque Bueno, hoy vamos a estar conversando mucho sobre esa vida muy diversa que ha tenido, incluso poco. Ha incursionado en muchas especialidades. un poco. ¿Qué aprendió o qué fue lo que le impulsó, al ser estrella naciente, Mm. para entonces dedicarse con más ahínco y con más fuerza y con más seriedad al mundo del arte? Está claro, o sea, si tuvo a esos colegas, Claro. era un programa de televisión, Sí, un programa de televisión si tuvo a esos colegas, que recibí algunas cartas y todo, admiradores, sí, que más nunca en el teatro me pasó, para que tú veas lo que es la cosa. porque la televisión es diferente, Claro, es diferente al teatro, pero Es sí, cierto, Quintero, de que la gente de teatro éramos de plástico y los de la televisión eran los verdaderos. oh, ¿en serio? ¿Es serio? ¿En Ay, serio? pues entonces de eso vamos a estar hablando muchísimo. Luego del programa Ah. en el que usted se convirtió en una estrella naciente, Ajá. está claro que estaba naciendo, Claro, y estoy segura que en ese programa pues aprendió muchísimo. cosas que le sirvieron mucho para Exacto. después. Por ejemplo, Bueno, yo, hay una señora muy conocida aquí, se llama Gisolina Carrillo. Ella me montó muchos números de ella y también números internacionales. Eso empezó el bichito de cantar ya profesionalmente. Y me llamaron un cuarteto que se llamaba Los Caribes, ajá, de voces, éramos 4 prietos, y entonces ahí canté con ellos como 1 año y medio. y entonces se presentaban en sitios como la televisión Sí, o el sí. teatro. No mucho, o- pero porque había en ese momento muy buenos cuartetos, pero ese cuarteto, como se dice, sonó un poco. De ahí pasé, si podemos decir. ¿El cuarteto incursionaba en varios géneros? O... Sí, sí, no, se hacía todo, música cubana, música americana, de todo. Ujú. Pero me llamaron en un momento determinado a Teatro Estudio. Qué bien, qué a Teatro maravilla. Estudio. Bueno, Teatro Estudio. ah, Eso es un lujazo. Bueno, Ve ese- que fue muy afortunado, bueno, no, es cierto, es cierto. porque muchos actores Mm, hubiéramos querido y deseado ser parte de Teatro Estudio, Bueno. porque tengo entendido que era una escuela de lujo. exacto. Bueno. A ver, entonces eso, Teatro Estudio, que estoy casi segura que usted, bueno, conoció a Los Revuelta y a otros más. Bueno. Entonces cuénteme sobre esa etapa. Bueno, me llevaron allí porque necesitaba un actor negro específicamente para una obra que se llamaba Corazón Ardiente, del autor se llama John Patrick, que la dirigía Hilda Hernández. Entonces, nada, creo que di la talla, pero me había envuelto, como dice de Teatro Estudio, al lado de infinitos buenos actores, como Roberto Blanco, Sergio Corrieri, Flora Lauten, mucho. Yo en ese momento no sabía nada de actuación. ¿No? No sabía nada. Fíjate, empecé en... Pero ¿muchos entraban así o fue una excepción la suya? Bueno, no sé si fue una excepción, como si hacía falta el torneo, a lo mejor era la excepción. Y nada, y pude acometer esa cosa de estar con ellos. La obra tuvo mucho éxito. ¿Cómo se llamaba? Corazón Ardiente. Corazón Ardiente. O sea, ¿se presentaron entonces en Teatro Estudio o algunos otros No, nos teatros? presentamos en una salita de teatro en Marianao, frente al anfiteatro de Marianao, que había, el Teatro Estudio tenía una salita muy cómoda, muy bella Oh, en ese momento, y en Bellas Artes también. Entonces este personaje que yo hacía era un personaje muy lindo, no hablaba, es como decir que yo estuviera entre americano y yo hablaba a español, pero él estaba en un sanatorio y él estaba convaleciente por la nostalgia, como era un africano, y yo cantaba una canción porque de momento ellos no sabían de que yo cantaba y se embullaron más todavía porque yo tenía que cantar una canción y dijeron, ay, el hombre no canta tan mal.
primera incursión en teatro, en ella pues también cantó. Sí, sí, vaya, un poco accidentalmente, ¿me entiendes? No es una cuestión esa, pero lo hacía y creo que lo hacía bastante bien. Pero yo estoy segura que esos actores, grandes actores, Muy buenos actores. que le acompañaron como colegas, tengo entendido Miguel Navarro también. Miguel Navarro. ¿Esos actores cantaban? No cantaban. No cantaba. Además, el papel era que yo cantaba en ese momento. Ya, usted tenía esa cualidad por encima de sí, los porque otros. ese poquito, sí, bueno, ahí había que actuar. Sí, ¿eh? El que él cantaba es un poquito muy secundario, pero bueno. ¿Qué aprendió, qué le sirvió el teatro de estudio para el resto de su carrera, o sea, para los años posteriores? Está rodeado de muy buenos actores y decir ser un buen actor es muy difícil. Y entonces cuando yo estaba haciendo eso, me llamaron, para que sepas, yo fui a hacer una horita en televisión, se llamaba Lunes de Teatro, y una persona se acercó a mí y me dijo, mira, mi nombre es Miguel de Grandi, después supe que era uno de los mejores cantantes y director de zarzuelas aquí en Cuba. Y me dice, yo voy a hacer la Cecilia Valdés aquí en Cuba, dirigido por Gonzalo Roy. ¡Wow! ¡Wow! Dirigida por Gonzalo Roy, nada más y nada menos. Yo tuve mucha suerte en ese momento, ¿verdad? ¿Y entonces? Y entonces él me dijo, pero con una condición, que te aprendas La Dulce Quimera, que era una romanza preciosa. Ya yo sabía un poquito la cosa del teatro, de la cosa de la televisión. Ah, de la televisión. De la televisión, del programa de aficionados. Fíjate cómo van las cosas, cómo van eso. Y me enseñaron La Dulce Quimera. Y fui a donde estaba el maestro Gonzalo Roy, y él me aprobó para hacer el Dolores Pimienta. Y eso, bueno, ocurrió en la televisión. O sea, No, en teatro. ¿Era en teatro? Teatro. Yo casi siempre una persona de teatro. Lo hizo, bueno, me imagino que con frecuencia. ¿Cuántas frecuencias? ¿Una sola vez? No, se hizo una temporada como de 40 funciones, Oh. rodeado de primerísima figura. Armando Bianchi, María Los Ángeles Santana, Armando Pico, Gladys Puy. Bueno, yo era el que menos sabía de todo eso, pero bueno, tuvo mucho éxito la obra también. Y quería decirte una cosa que me pasó, como aquí se llama Sobre las Tablas, que creo que sería interesante. Tú sabes que la Cecilia tiene de que el personaje mío mata a Leonardo al final de la obra. Entonces ese día le tocaba a un señor que se llama Antonio Curbelo. Yo le había dicho al director en los ensayos a Miguel de Grande, Miguel, ¿por qué tenemos que tener un cuchillo de verdad? El cuchillo no era afilado, pero ese cuchillo que se llama cuchillo de mesa. Entonces me dijo, porque cuando cae al piso, como esto de tabla, suena falso y la gente empieza a reírse. Entonces dije, está bien. En una de las funciones, yo venía un poco cargado, la cosa de ya estar en teatro estudio, ensayando y demás, y yo le doy un cuchillazo, la acción de darle el puñalazo, y veo que dice, ¡ay! Y yo digo, ¡ay, qué bien estuvo hoy! ¡Qué exacto está! Pero veo, cuando saludamos al público, el tipo sigue encorvado. Bueno, cuando se saca el saco, todo lleno de sangre. ¿Le había dado una cuchillada? Una puñalada. ¿En serio? En serio. Le dieron 3 puntos. Es que la actuación, eso es una técnica. Hay que aprender también ese tipo de Sí, pero te digo, cuestiones. yo no era, no quiere decir que no tuviera, pero esas cosas que pasan en el teatro, te Qué digo. interesante anécdota. Y le dieron, entonces, pero él era alérgico y le habían puesto penicilina por la infección y era alérgico a la penicilina. Le salió mal, entonces. Entonces, pero para no terminar aquí, vamos a eso. A los pocos días, los 10 días o algo así que él vino, así ya yo estaba un poco cargado ya, como otra vez como actor. Entonces yo voy hacia él, como estoy para ti, y entonces le veo una cara de terror increíble en la cara. Es que estaba temeroso. Y entonces cuando él dice, no,
no te emociones, no, no. Bueno, así como yo tuve que empezarme a reír. Y al final de todo esto, él se fue de Cuba. Entonces la gente de teatro y demás decían que él se había ido de Cuba por la cuchillada que yo le había dado. O sea, una anécdota súper simpática y simpática hasta un punto. y memorable. Y memorable. Por eso lo quiero contar aquí, porque fue sobre las tablas en el Teatro Pairé. Es que, fíjese usted, yo estoy segura que esta emisión también será memorable. ¿Esta? Emisión. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tú crees? ¿Por la puñalada? Estoy aprendiendo mucho. Ay, gracias. Estoy no. descubriendo cosas Gracias, que existieron cuando yo no existía. Claro, bueno, los años son así. Gerardo Montesinos, estamos conversando con usted Ujú. y se me ocurre proponerle algo. ¿Cuál? Yo voy a decirle nombres Ujú. y usted me va a responder con lo que le viene a la mente. Pueden ser directores, personajes, anécdotas, fechas. Tengo entendido que Fuente Ovejuna tuvo que ver con usted. Fue mucho. ¿Por qué? A mí me contrataron después de eso que hice en el Pairé, de la Cecilia. También, en el Pairé. Me contrataron, ya yo estaba en Teatro Estudio, pero no contratado. Me contrataron Ah. en Teatro Estudio. Tuve la suerte de que me contrataran en Teatro Estudio. De ahí hice varias obras, estuve como 3 años o 4 en el grupo. En el Pairé. Entre esas fue Fuente Ovejuna, que era una de las obras más bellas y montadas aquí. Yo creo que muy pocas obras en el teatro cubano han sido tan hermosas como Fuente Ovejuna. Eso fue en Teatro Estudio. En Teatro Estudio, sí, estaba contratado. Ahí trabajé con Raquel Revuelta, Sí. Roberto Blanco. Y en Fuente Cero Correa. Ovejuna, ¿qué personaje? Yo hacía un personaje no muy importante, pero un personaje agradecido, que se llama Barrildo, y fue una de las cosas también que como actor negro, el teatro Estudio lo hizo, ¿me entiendes? Que en aquel momento no se hacían de que actores negros pudieran hacer un papel de Lope de Vega, que era el autor de esa. Qué bien. Y también cantaba ahí. ¿También cantaba? Sí, canté, Qué para que bien. tú veas. Ahí, y un estribillo, una cosa de una boda. Y muy bueno. Aprendí mucho en Teatro Aprendió Estudio mucho. y aprendí mucho en esa obra, porque además era en verso. Era en verso. Quiero decir, bueno, habla. Las cuestiones, las obras en verso son, yo muy creo difícil, que son muy difícil. complicadas. Estuvimos mucho tiempo estudiando para hacerla y verdaderamente fue un éxito también. He sido muy afortunado. En esa época fui más afortunado de estar ahí. Si le dijese El Baño. El Baño fue otra obra también de teatro. Ay, ¿cómo sabes? Ah. El Baño. Esa obra de Mayakovsky. Ajá. De Mayakovsky era también muy difícil, también dirigida por Vicente, las dos por Vicente. Yo hice como 4 o 5 obras, hasta un momento determinado, que a lo mejor te puede sorprender, que yo hablé con Vicente y le dije, Vicente, yo estoy encantado de estar en Teatro Estudio, pero me queda ancho este grupo. Porque por una cuestión de que le dije, aquí hay muy buenos actores, va a pasar años para que yo esté casi a la mitad de la altura de eso. Yo no creo que sea capaz de llegar a la altura de ustedes, que era el propósito de un... Pero sin embargo, como le reitero, usted logró insertarse en géneros y especialidades que a muchos de esos actores y a otros que no estaban con usted, pero que también son grandes actores, les era muy difícil. Porque tengo entendido que usted hizo teatro musical. Sí, pero eso te... Hay muchos actores que pueden estar por mucho tiempo demostrando que tienen mucho talento
De hecho, son reconocidos por ello. Sin embargo, ellos mismos han confesado que no pueden hacer teatro musical, porque el teatro musical es algo muy complejo. Muy difícil, pero hacer teatro al lado de esas figuras para mí era mucho más difícil todavía. Sí. Porque yo tenía la cosa ya, yo le dije a él, Vicente, me gustaría hacer teatro musical, porque yo tengo la cosa de, ya yo estaba evaluado como cantante y demás. Si yo le digo Alfonso Arau, ¿qué me dice? Bueno, yo fui a él porque Vicente tuvo la generosidad de cederme la plaza de Teatro Estudio y la llevé para el teatro musical. Esa cosa muy importante de Vicente. Él me dijo, estuvo de acuerdo conmigo, por eso que me dijo. Y por eso entonces conoció a Alfonso Arau. Ahora fui allí, ahí le dije, y además llevaba mi plaza. Que sí, estaba asegurado. Asegurado eso. Y además un grupo que hacía 2 años y pico que había empezado, ¿me entiendes? No como otro de Teatro Estudio que estaba de miles de buenos actores. No sé si me comprenderás el por qué yo hice. Sí. Y entonces estuve ahí más de 25 años en el teatro musical. Más de 25 años en el teatro musical. Todos los directores de teatro musical me conocieron. Yo, por ejemplo, le voy a decir este otro nombre y usted me dice que le viene a la mente. Humberto Arenal. Ese fue uno de los directores del teatro musical. Y con él hice varias obras. Por ejemplo. Los Fantásticos. Hice Irma la Dulce, una obra muy interesante también. ¿En algún momento retornó a la televisión? ¿Hizo algo más en televisión? En televisión, que le tengo que estar aquí, darle las gracias, que casi nadie me llamaba, a Rafael González, que él fue asistente de dirección de teatro musical durante muchos años, recibimos buenos consejos y me puso muchas veces en los programas que él hacía de televisión, cosa que, como digo, nadie hacía. Tú sabes, por eso te digo que la gente de teatro somos un poco plástica, nadie nos conoce. Bueno, pero en mejor sentido. Yo creo que están mejor preparados. Bueno, creo que sí. No quiero decir que eso, pero tienen que trabajar en vivo con la gente ahí. Era muy difícil. El teatro es lo más difícil. Hice algunas cosas en televisión como actor, pero muy poco. Mire, Gerardo, Gerardo Montesinos es quien nos ha acompañado en esta ocasión en Sobre las Tablas. Y yo, ojalá que los televidentes también hayan aprendido o se hayan asombrado, porque de su boca han salido nombres esta noche que son memorables para la historia de la cultura en Cuba. Y usted tuvo la suerte de conocer a más de 50 personas que marcaron un hito, que crearon, que hicieron y que quedaron en la memoria de un país. Por tanto, usted también es parte de la memoria de un país, a pesar de su humildad. Ha sido un tremendísimo gusto que haya estado con nosotros Sobre las Tablas, que haya aceptado esta invitación. Darte las gracias al director y a ti, una muchacha preciosa, Ay, además gracias. muy hemos bella. Aprendido, hemos recorrido parte de la historia del teatro y de la música con usted en esta ocasión. Por eso le doy las gracias por haber sido parte de eso y por habernos mostrado una parte de su vida que me parece sumamente interesante y que me parece que es difícil en cada uno de nosotros. No solo por todas las cuestiones que asumió de manera valiente, porque, o sea, si le llamaban personalidades como esta y usted enfrentaba eso de la mejor manera y le volvían a llamar, es que lo hizo de la mejor manera y de una manera muy valiente. Ojalá que todos hubiésemos tenido la oportunidad o las oportunidades grandes que le dio la vida. Yo considero que las personas que trabajan en el arte tienen que ser talentosas, pero que la suerte también influye, porque uno está a lo mejor en el momento ideal con las personas oportunas y eso, bueno, pues usted supo aprovecharlo de la mejor manera. Muchísimas felicidades. Gracias, mil gracias, por haber aceptado entonces nuestra invitación. Ha sido un tremendísimo placer tenerle hoy sobre las tablas. Estás elegantísima.
Ha sido un verdadero placer conversar con este maestro del teatro, que nos ha regalado momentos inolvidables. Le agradecemos con su generosidad, su sabiduría y su pasión por el arte, ejemplo de dedicación, talento y compromiso con la cultura. Esperamos volver a verlo pronto en los escenarios. Gracias por acompañarnos sobre las tablas. Hasta una próxima vez, maestro Gerardo Montesinos.